Evangelio de hoy, Jueves Santo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarles los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Palabra del Señor. Día extraño este. Es Jueves Santo, porque lo sabemos, lo dice el calendario. Estamos pasando por la Cuaresma. Estamos ya en la Semana Santa. Sin embargo, hoy es un día extraño. Miraba hoy por la ventana y neblina. Digo, ¿cómo está hablando el tiempo meteorológico, el clima al otro tiempo? ¿Qué Jueves Santo distinto? Sin misa crismal, cada sacerdote seguramente haremos privadamente por tener el privilegio de poder tener al Señor frente al Santísimo, nuestras promesas sacerdotales. Y aquí estamos. Hoy comienza el Triduo Pascual, a partir de la Cena del Señor. Conocemos lo acontecido en la Última Cena, desde dos perspectivas complementarias. Según leamos la versión de los sinópticos y de Pablo o la de Juan. Y hoy tenemos ambas. La tenemos en la lectura que no hice, que está antes, que es la primera carta de San Pablo a los Corintios, donde les dice, les relata lo que él había recibido por tradición, que son las palabras que repetimos los sacerdotes durante la misa. Bien. Y la otra tradición, en otra versión del Evangelio de San Juan, que acaba de ser proclamado. San Pablo y los sinópticos nos relatan la memoria de la institución de la Eucaristía y del sacerdocio ministerial. Es decir, son los dos grandes misterios que hoy celebramos de este modo tan particular y que nos fueron dados nada menos que por el Señor, como don, como un regalo.
Fue el don de sí mismo en la Eucaristía y el don de sí mismo en la figura del sacerdocio. Porque el sacerdote actúa en la persona de Cristo, in persona Christi. Es un alter Christus, un ipse Christus, es decir, que lo hace como si fuera otro Cristo y como si fuera el mismo Cristo. En el ámbito, bueno, no habría que detenerse pero que es imposible, este misterio es para meditarlo y nunca lo vamos a comprender en toda nuestra vida aquí. Ni siquiera yo creo que en la eternidad. Pero bueno, digamos, en el ámbito de esta comida pascual judía, Pesaj, Jesucristo se está ofreciendo sacramentalmente en el pan y en el vino. Tomad y comed, tomad y bebed. Que es justamente lo que relata San Pablo en la carta a los Corintios. Lo dice en esta versión, cuando en la noche que iba a ser entregado, tomó pan y pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Ahí está el memorial, ahí está además el mandato de hacer eso a estos primeros sacerdotes. Es decir, estaba anticipando el sacrificio de la cruz. Ese sacrificio que para rescatarnos iba a ir voluntariamente al encuentro al día siguiente. Es el momento también en que los apóstoles son constituidos ministros del sacramento de salvación. Haced esto en memoria mía. Por eso, en el misterio eucarístico está contenido todo el misterio pascual. Juan, en cambio, nos relata lo que se llama el lavatorio de los pies, donde el Señor, con su gesto y su ejemplo, le está dando a sus discípulos, a partir de ese momento, lo está haciendo, que eran a partir de ese momento sacerdotes, apóstoles, les está dando, el mandamiento del servicio en la mutua caridad. Es el amor, Dios mismo, quien primero se inclina para elevarlos, purificándolos de sus miserias. Y lo que hace con ellos, lo hace con todos. Eso justamente ha sido la encarnación, el Hijo de Dios, que ha descendido en amor puro mismo a nuestra miseria para rescatarnos y para enseñarnos a amar. Él se arrodilla para lavarle los pies sucios por el camino de la vida. Y es el gesto del siervo, de esclavo. Por eso Pedro se niega a que Jesús le lave los pies. Si no dejas que lo haga, no tendrás parte conmigo, le dice Jesús. Si no dejas que descienda hasta tu miseria, hasta tus pecados para lavártelos, no serás de los míos. Ahora no los comprende, los comprenderás más tarde. Es decir, no podrás estar conmigo. Y no podrás estar conmigo donde yo voy. Sus palabras ahora hacen comprender qué está haciendo y por qué lo hace. Y a través de esto, que cumple con los suyos, nos da a nosotros el nuevo mandamiento de amarnos con donación total. Darse, como Él nos ha amado hasta el extremo. Este es el gesto último e inseparable del pan y vino, ese pan y vino que bendice, que transforma sacramentalmente en sí mismo. En el acto que cumple está la donación de su persona y resume toda su misión salvífica y lo hace por amor y lo hace en el amor. El acto en sí mismo encierra los mandatos de perdurarlo hasta el fin del mundo, haciéndolo en su memoria y también de imitarlo en su amor de oblación. Y esto va dirigido a todos, pero va en especial a los sacerdotes, porque ahí está el mandato de perdurar. Si tenemos Eucaristía es porque tenemos sacerdocio.
y ese sacerdote que hace presente al Señor, hace presente al sacrificio, y lo hará hasta el fin del mundo, y lo hará hasta los extremos de la tierra. Es la memoria, pero también es otro mandato, es otra obligación que tenemos, y los sacerdotes por primero, de ese amor, de oblación, de entregarnos. Y entregarnos por los fieles, por este rebaño que es suyo. Jesús se anonada hasta el extremo de ese total despojamiento de sí, y la entrega al sacrificio para que seamos salvados, y al mismo tiempo nos está enseñando el camino de salvación, que es el camino del amor incondicional. Por eso como maravillosamente escribe San Pablo en su carta a los Filipenses, porque no tuvo en más su condición divina y se rebajó hasta la muerte ignominiosa de la cruz. Por eso el Padre lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Cuando entenderemos que las rodillas se deben doblar ante la presencia de la Eucaristía, el Santísimo Sacramento. ¿Cómo quedarse de pie? ¿Cómo? El Santo Papa Juan Pablo II, y lo relata muy bien, que estaba ahí presente cuando iba de Santa María Maggiore no de Santa María Maggiore, sino la procesión es de San Giovanni Laterano, Santa María Maggiore. Insistió iba con el Santísimo en arrodillarse, y fue su último Corpus Domini, ya después no moriría, y no dentro de mucho, y no podía, insistió, y no quisieron, y se arrodilló. Aquí está mi Señor, aquí está Jesús, no puedo no arrodillarme. Bueno, así vemos cómo se vincula la Eucaristía entonces como sacramento de salvación y de caridad, como vínculo de unión entre el Señor y los suyos. Y vemos cómo su entrega se abre no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Y también que a través de ese mandato, haced esto en memoria mía, o en conmemoración mía, o en memoria de mí, como queráis, aparece el sacerdocio que va a perpetuar ese único sacrificio, pero haciéndolo siempre presente. Y vemos también por qué la Eucaristía, en cuanto a presencia del Señor, debe ser adorada. Jesús fue exaltado a la gloria del Padre, y la Eucaristía es su presencia viva del Hijo de Dios hecho hombre, muerto, resucitado y en la gloria. No vemos esa gloria, pero Él está en la gloria del Padre, así como está en la Eucaristía. Y esta Eucaristía fue dada así para ser celebrada, pero también ser adorada, tanto que la adoración no se puede desvincular de la celebración. Recordaba el cardenal Piacenza, que era prefecto de la Congregación para el Clero, en el año 2011, en su mensaje de Jueves Santo a todos los sacerdotes, decía: celebrar y adorar deben coincidir y no ser dos modos diferentes de unir el culto eucarístico. Se celebra la Eucaristía adorándola y se la adora celebrándola. Es decir, Eucaristía y sacerdocio generan la Iglesia, porque la Iglesia nace precisamente ese primer Jueves Santo de la historia. Genera la Iglesia en la que y desde la cual son celebrados los sacramentos. La Iglesia nace de la Eucaristía, vive de la Eucaristía. De ella recibe su unidad, su misión. Eucaristía y sacerdocio ministerial son absolutamente inseparables. Y por eso, ahí se entiende que el menoscabo de uno va en desmedro del otro. Es decir, echemos abajo al sacerdocio y estamos
menoscabando la Eucaristía, y al revés también. Si decae la liturgia, decae el sacerdocio, y lo contrario es también cierto. La Iglesia ve nacer en su seno a la Eucaristía, y de ella, sin embargo, totalmente depende. Seguía recordándonos el prefecto para la congregación del clero. La misa es el acto más sublime de adoración. Fuera de la misa, la adoración intensifica, profundiza, prolonga, prepara lo que acontece en el acto celebrativo, es decir, en la misa. Por eso las dos cosas van juntas y se complementan, y no están separadas. Este año de dura prueba para la iglesia que ama al Señor, bueno, la verdadera iglesia la que ama al Señor, que vive de la Eucaristía, no podrá cerrar el Jueves Santo con la adoración en recuerdo de la agonía del Getsemaní que padeció el Señor esa misma noche. Igualmente, ahora más que antes, ahora que algunos se darán cuenta que se ha perdido, desde esa agonía el Señor nos interpela. Es que no habéis sido capaces de velar ni siquiera una hora conmigo. Nos queda un consuelo a los que han sido adoradores. Sí, Señor, yo fui capaz. Quizás podría haber adorado mucho más, pero lo hice. Pero también aquellos va a ser duro, Los que ahora no pueden hacerlo aunque lo quieran, no fueron capaces de dar una hora. Ahora que no tienen, que tenían todo el tiempo disponible para darlo, porque tenían la libertad de poder llegarse a Él. Ahora tienen todo el tiempo disponible, pero no tienen la libertad. Las puertas están cerradas, no se puede salir, no se puede acudir a Él. Que esto sea una lección, aunque dura para este tiempo, para cada uno de nosotros. Para los que adoramos, para poder adorar más, estar más con Él. Para darnos cuenta del tesoro infinito que tenemos. Y para los demás, que sean generosos, que puedan adorarlo, que puedan hacer realidad la adoración y la adoración perpetua. Nosotros no queremos adorarlo una hora, sino siempre. Y así en la tierra como en el cielo. Es decir, traer el cielo a esta tierra. En cada lugar donde haya adoración perpetua será así. Habrá el cielo en la tierra. Y estamos añorando, sí, poder adorarlo sin interrupción día y noche. Esos oasis de paz, en los que íbamos a recobrar fuerzas, a encontrar alivio, consuelo, refugio, a recobrar fuerzas para ir al mundo, a dejar que el Señor nos vaya cincelando, nos vaya transformando. Bueno, cuanto más lo queramos, más lo anhelemos y más recemos, más pronto esto se va a acabar. Que tengáis todos un feliz Jueves Santo. Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado.